¿Alaban a Dios? Muy bien, pues hoy vamos a estudiar acerca de cómo las mujeres no pueden ser predicadoras en el cristianismo. El estudio de hoy tiene dos líneas, una línea es apologética y una línea es teológica. Por la línea teológica vamos a establecer fundamentos bíblicos y por la línea apologética voy a presentar defensa. Intrínsecamente en el tema vamos a responder a las siguientes preguntas. Número 1, ¿puede una mujer ser pastora? Número 2, ¿puede una mujer ser copastora o en este caso ayudante del pastor? Número 3, ¿puede ser una mujer predicadora? Y número 4, ¿son iguales ante Dios el hombre y la mujer? Pues estas cuatro preguntas, ¿puede ser una mujer pastora? ¿Puede ser copastora? ¿Puede una mujer ser predicadora? ¿Y son iguales el hombre y la mujer ante los ojos de Dios? Si podemos responder estas preguntas satisfactoriamente con la Biblia, será muy fácil entender, será muy sencillo entender por qué una mujer bajo ninguna causa, puede tomar el liderazgo en una iglesia o puede tomar la Biblia y pararse frente a una congregación y enseñar, traer un estudio por medio de la palabra de Dios. Bien, vamos a comenzar con la cuarta pregunta, que es, creo, la más conflictiva y la más difícil. ¿Son iguales ante Dios el hombre y la mujer? Mi explicación solo se va a referir en términos jerárquicos. No voy a hablar absolutamente tocante a la naturaleza del hombre y la mujer, si el hombre y la mujer son iguales en cuanto a naturaleza ante Dios, sino jerárquicamente. ¿Están a la misma altura? Muy bien, ante Dios sabemos por la Biblia, por el Génesis, que un día la mujer sí estuvo al mismo nivel que el hombre. Tenían ambos la misma autoridad de Dios. Se les confirió la autoridad de gobernar la tierra y de hacerse cargo de toda la creación de Dios. Vamos al Génesis, al capítulo 1. Dice en el versículo 28, y los bendijo Dios, les está hablando a ambos, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, que es lo mismo que gobernar, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. En el principio a ambos se les otorgó la comisión de tener autoridad. Tanto la tenía Adán como la tenía Eva sobre las aves, los peces, las bestias. Ambos iban a gobernar. Pero usted conoce la historia. En el capítulo 3 hay un pequeño descuido donde Eva se retira de Adán, se va lejos de su cabeza y entra la serpiente y a través de ella viene la caída sobre la raza humana. Eso cambia. Esa caída cambia las condiciones de ambos, esa igualdad, esa autoridad, la pierde la mujer por causa de lo que hizo. Vamos a pasar al capítulo 3, solo para corroborar lo que usted ya conoce y cualquier cristiano conoce. En el capítulo 3, en el versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, o en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él
se enseñoreará de ti. Esa fue la sentencia sobre la mujer por la caída. Ella, quien era igual que Adán, quien era coigual con Adán en autoridad, se le dice ahora, así como Adán gobierna las bestias, las aves y los peces, ahora también te va a gobernar a ti. Él se va a enseñorear de ti. Y la mujer perdió su posición ante Dios. Y de ahí en adelante, entonces podemos ver que Dios no llama a la mujer para ejercer ningún ministerio de liderazgo ni de enseñanza. Repitan, de liderazgo ni de enseñanza. Estas cosas tienen que estar bien acomodadas porque las mujeres que se aferran al pastorado, que se aferran a liderar, que se aferran a enseñar, encuentran por ahí versículos que les pueden aparentemente dar esa autoridad, pero por eso vamos acomodando esto despacio. En autoridad, que sería liderazgo, y en enseñanza, la mujer no es llamada en todo el Antiguo Testamento a ejercer ningún cargo. ¿Alaban a Dios? Cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento y que conozca las funciones ministeriales de todo lo que hizo Moisés como Salomón dentro del tabernáculo, corroborarán que no hubo sacerdotisas, no hubo sumos sacerdotes mujeres, no hubo mujeres que entraban al templo a ofrecer los panes o a cambiar los panes, a encender el candelabro, a ofrecer el incienso, a degollar cordero. Las mujeres no aparecen en la fotografía en todo el Antiguo Testamento. Ninguna mujer se presenta a ofrecer servicio en el liderazgo ni en la enseñanza. Ninguna. No estoy diciendo, bueno, hubo por lo menos una, ninguna. En liderazgo, ninguna mujer hay que ejerza el liderazgo en todo el Antiguo Testamento y tampoco ninguna que imparta enseñanza. Solo existe una función donde aparecen mujeres ejerciendo una función, una sola en el tabernáculo, pero está muy lejos tanto del liderazgo como de la enseñanza, y eran mujeres de las levitas que ayudaban a sus esposos a cuidar la puerta del tabernáculo. Y solo hay un registro, está en 1 Samuel capítulo 2, las mujeres que cuidaban la puerta del tabernáculo de reunión. Es el único pasaje en toda la Biblia, y para que puedan usarlo a favor de las mujeres predicadoras, lo tienen que torcer con astucia para que de ahí se agarren, pero es el único pasaje, y estas mujeres estaban de vigías nada más. Un policía de 24x24, para que usted me entienda. Una mujer ahí. Solamente estaban cuidando, y ni siquiera estaban cuidando dentro del tabernáculo, estaban cuidando fuera de la puerta. ¿Alaban a Dios? Así es que hoy podríamos compararlas. Un ministerio similar en las iglesias sería lo que se llaman las edecanes, las que le dan la bienvenida a las personas que llegan, y fuera de eso no tenían ninguna otra función. Por este análisis que llevamos, es indiscutible que el hombre y la mujer a los ojos de Dios no son iguales, hablando en cuestión jerárquica. En cuestión ministerial, el hombre y la mujer no son iguales porque Dios nunca las tomó en cuenta. Nunca las tomó en cuenta para que hicieran una función. Mientras que a los hombres, por torpes que estos fueran, porque a veces por ahí las mujeres quieren usar la cuestión de la capacidad o el intelecto, los dones, y algunas de ellas dicen, pero hay mujeres más inteligentes que los hombres. No lo negamos. Que hay unas más activas, más serviciales para la obra, no lo negamos. Que son más trabajadoras, nada de eso negamos. Pero la cuestión es que Dios, por causa de Eva,
no las tomó en cuenta para que les sirvieran. ¿Alaban a Dios? No se me pierda. Estamos solamente subrayando en dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Liderazgo y la enseñanza. Liderazgo y la enseñanza. Hay otros aspectos donde también la mujer fue excluida, pero ahorita mi tema se concreta en esto, porque vamos a tratar de ayudar a estas mujeres predicadoras a que no se aferren, a que no estén llevando a cabo algo que Dios no les ordenó. Y también por si hay alguna hermana aquí que le está tirando al pastorado, que ya tiene por ahí su boleta llena y ya se van a inscribir en un seminario, bueno, para que desistan nuestras hermanas. En todo esto que estamos mencionando existe una armonía increíble entre lo que es el pensamiento de Dios en la antigüedad y el pensamiento actual. Y esto lo vamos a ir confirmando conforme vayamos acomodando otros aspectos. Entre ellos pudiéramos incluso agregar, es interesante analizar cómo de los 66 libros, ninguno de ellos fue escrito por una mujer. Todos son hombres. Que hoy en día las librerías cristianas están llenos de libros escritos por hermanas y evangelistas y predicadoras y profetisas y todo lo demás, pues qué interesante es que Dios no llamó a ninguna, no ungió a ninguna, no usó a ninguna, sino los 66 libros son de hombres. Y como les decía, sin importar que haya mujeres más preparadas o más inteligentes que nosotros, Dios no ve la capacidad, sino Él voltea lo que pasó allá en el Génesis. Y por causa de la mujer pasó lo que pasó, así es que dice Dios, no las quiero en el ministerio enseñando ni liderando. ¿Alaban a Dios? Así es que usted puede, aunque no haya leído todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, aunque no haya leído el Antiguo Testamento, puede afirmar que de Génesis a Malaquías no hay mujeres predicadoras ni mujeres líderes. Muy bien, ahora pongan mucho cuidado en lo siguiente, porque como a las mujeres les gusta usurpar estos cargos de pastor, de líder, de evangelista, de apóstol, esto es por causa de que en este siglo hay un ungimiento de este movimiento llamado la liberación femenina, donde pues las mujeres están saliendo de atrás del hombre y se están parando al frente, algunas de ellas incluso hasta quitando al hombre, ya no solo poniéndose adelante, sino hasta que lo quitan hasta un lado, porque nosotras las mujeres también somos capaces, y las vemos ahora en el gobierno, en la política, las vemos en puestos que nunca antes se había visto que una mujer estuviera al frente. Hasta en los trabajos, las vemos en los deportes que antes se consideraban exclusivamente masculinos, como el box, la lucha libre, porque ya ahora hacen todo lo que los hombres hacen. Muy bien, volviendo a este punto, las mujeres que les gusta aferrarse al liderazgo y los pastores ungidos por la liberación femenina, queriendo salirse con la suya, citan ciertas mujeres del Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a ver cuáles son las que citan y vamos a demostrar que estas referencias que ellas toman para ver que sí se puede, ya sea pastores o ya sea predicadoras, porque hay pastores que sí apoyan el pastorado femenino como mujeres predicadoras. Pastores que no están bien preparados en la Biblia. Estos líderes toman a estas mujeres como referencias y vamos a ver cómo es que tuercen la Escritura para tratar de aparentar que la Biblia sí permite que la mujer sea líder y sea pastora. Una de ellas tenemos a Hulda. Hulda es una profetisa que aparece en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes. Ahorita no recuerdo, parece que es el capítulo 24, donde el rey Josías la manda a consultar, debido a que el rey Josías encuentra el libro de la ley después de que mucho tiempo no estuvo en las manos del rey y de los sacerdotes. Cuando el rey se encuentra este libro y se da cuenta
que la nación ha vivido en pecado por mucho tiempo, manda consultar a Dios y lo hace a través de una profetisa, que viene a ser Hulda. Entonces manda a su secretario, manda a su sacerdote, y a través de Hulda, Dios les da profecía. Otra mujer que les gusta tomar como referencia es Débora, quien aparece en el libro de los Jueces en el capítulo 4. También les gusta citar mucho a Ruth, la moabita, a la reina Esther y a diferentes mujeres que se asoman y hay algo en su historia interesante y dicen, mira, tal mujer y tal mujer fue usada por Dios. Claro, pero yo estoy mencionando ahorita liderazgo y enseñanza. Yo no puedo negar que aquellas mujeres en sus días fueron un instrumento, que lo fueron, no lo puedo negar, pero no pueden aplicar al ejemplo de hoy en día, ser pastoras o líderes, no se puede tomar esa referencia. Bien, voy a explicar solo el ministerio de dos mujeres para que tomemos como ejemplo la forma equivocada en que interpretan que ellas son referencia, y ya de ahí esas dos mujeres pueden ser aplicables a las otras. Bien, voy a hablar primero de Débora, que fue la mujer juez que aparece en el capítulo 4 de Jueces, y de aquí vamos a mencionar cuatro cosas que dejarán en claro que ella no puede tomarse como ejemplo a las mujeres modernas de hoy, que son tanto predicadoras como líderes. Número 1, tenga cuidado en estas cuatro cosas, que es donde ellos tuercen estas escrituras. Número 1, hablando de Débora, no es lo mismo que Dios use a alguien a que Dios escoja a alguien para ser usado. Repito, no es lo mismo que Dios use a alguien a que Dios escoja a alguien para ser usado. Son cosas diferentes. Ejemplo claro, Nabucodonosor. Dios no escogió a Nabucodonosor para que éste le sirviera, pero Dios usó a Nabucodonosor. Lo usó como la vara de Dios o el látigo de Dios para castigar a los hijos de Israel que andaban mal. Así es que Nabucodonosor fue usado por Dios, mas no escogido por Dios para ser usado. Eso es muy evidente en la situación de Débora. Dios no escogió a la mujer para que le sirva, pero usó en ese momento a la mujer para algo específico. Pero hasta ahí. Por eso este principio es básico. No es lo mismo que Dios use a alguien a que Dios escoja a alguien para ser usado. Número 2, ese periodo de Débora es el periodo de más apostasía en la historia de aquella nación. Desde que se comienza la nación en Abraham, con los patriarcas, hasta Malaquías, no hay un periodo de tanta apostasía como el periodo de los jueces, donde se desenvuelve esta historia de Débora. Como nación, en ese periodo Israel no caminaban en los preceptos de Dios. Por lo tanto, se podía esperar cualquier cosa en aquellos días. Esto es muy claro porque esto también suele pasar y ha pasado en la historia de la iglesia. Ha habido épocas en la historia de la iglesia donde hay mucha apostasía, por ejemplo, la edad del oscurantismo, la época de la Reforma, sigue a la edad del oscurantismo, y en la época del oscurantismo se cometieron tantas barbaries en el nombre de Dios, aún aquellos predicadores que pasaron a la historia como Calvino. Calvino persiguió la iglesia. El mismo Martín Lutero decía que deberían de borrar de la faz de la tierra a los judíos. Entonces, hay épocas de oscuridad en lo que es la historia de la iglesia cristiana, como los hubo en Israel. Y esa época es la época de los jueces, cuando Débora aparece ahí en el capítulo 4. Número 3, nos dice el mismo libro de Jueces que no había rey en Israel en aquellos días, y por lo tanto cada quien hacía
lo que le parecía. En otras palabras, pudiéramos decir que no hubo quien detuviera a Débora, porque cada quien hacía lo que le parecía. Así termina el último versículo del libro de los Jueces, y se menciona constantemente. Se acaba la historia del periodo de un juez. Cuando muere ese juez, ahí añade el Espíritu Santo, y cada quien hacía lo que le parecía porque no había rey. Y al no haber rey, no haber quien vigile las reglas, era un caos. Y por último, número 4, el tema de Débora solo entra en el contexto político, porque lo que se nos narra es que Débora encabeza una batalla. No tiene nada que ver con el sacerdocio, no tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con enseñar a la nación, no tiene absolutamente nada relacionado a lo espiritual. El capítulo, el pasaje de Débora, es un asunto meramente político. Así es que tampoco es acorde tomar ese pasaje para decir, ahí está Débora, por tanto yo puedo predicar, dirá una mujer. Si así fuera y quiere tomarla como referencia, le damos su caballo, su espada y su lanza y órale a la guerra. Esa es la referencia que ella pudiera tomar. Así es que por todo esto, Débora queda descalificada como ejemplo tanto para liderazgo femenino como para enseñanza. Ahora vayamos con Hulda. Usted puede analizar esto y lo puede aplicar a las otras mujeres. Si usted lo aplica en el caso de Esther o de Ruth o de cualquier otra mujer, es exactamente lo mismo. Hulda, ella es profetisa y no tenía ninguna parte en las actividades del santuario. Sí estaban oficiando los sacerdotes, porque la época de Josías es una época de reforma. Nunca después de haber bajado o haber caído tan bajo, la nación de Israel nunca se había levantado, se había restaurado en ninguna época como en los días de Josías. Josías es la época dorada. Fuera de Salomón es la época más gloriosa que ha vivido la nación de Israel. Pues en aquellos días el sacerdocio estaba ejerciendo correctamente sus funciones y Hulda no fue tomada en cuenta absolutamente para nada. Así es que es bien importante que cuando a usted le citen, ahí está Hulda en el Antiguo Testamento, sí, pero ella no ejerció en el santuario y tampoco enseñó. Si era profetisa, ¿qué fue lo único que hizo? Profetizar. Nada más, profetizar. Y esa libertad, esa concesión que Dios le da a la mujer de traer profecía, sigue vigente hasta nuestros días, para que vean que hay una continuidad. No solamente Dios le permitió profetizar a la mujer en la antigüedad, sino hoy en día dice 1 Corintios 11, que si la mujer ora o profetiza, que se cubra la cabeza. Pero su truco, su artimaña es que quieren hacernos creer, bueno, a los indoctos les quieren hacer creer, a los ignorantes les quieren hacer creer que la profecía es igual que la enseñanza. Pero profetizar y enseñar no es lo mismo, es más, ni siquiera se parece. Sin embargo, ellos toman esta escritura y dicen, mira, aquí está Hulda. Usted puede decirle, pero ella profetizó, no enseñó ni fue líder. Solo profetizó como hoy en día puede profetizar cualquier hermano. Así es que una mujer para profetizar no necesita el púlpito. Usted no necesita decirme, a ver, quítate pastor, ¿por qué te necesito subir a profetizar algo? Usted puede profetizar desde su lugar y de preferencia en un lugar aparte donde ya con el mensaje sabemos que hay un cuarto de dones. Las mujeres con profecía están en ese cuarto, dan su profecía y todo sigue en orden. ¿Alaban a Dios? Así es que por esto podemos decir que Hulda no es tampoco una referencia adecuada para nuestras mujeres pastoras ni para nuestras mujeres predicadoras.
Ahora llegamos al Nuevo Testamento, en donde hay muchos que aseguran que Jesucristo, que la gracia vino a cambiar las cosas. Porque algunos que se detendrán, algunos que se quedarán pensando, y quizás por temor, todavía cuando hay algo de temor en su corazón y respeto por las Escrituras, al escuchar esto dirán, bueno, sí, está bien. En el Antiguo Testamento no hay nada. Pero en la gracia, cuando llegó Jesús, todo cambió. Así es que, por tanto, las cosas con las mujeres ahora ya son diferentes. Ahora la mujer ya en el Nuevo Testamento es igual que el hombre. Si no es que hasta mejor. Pero mínimo igual. Ya es igual. Y lo dice la Biblia. Les voy a dar el versículo favorito de ellos, que también les gusta usar. Abran por favor Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo favorito. Así como no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni escita, no hay tampoco hombre ni mujer. En Cristo todos son iguales. Bueno, se oye muy bonito si solo se queda el versículo aislado. Ya cuando usted lee el versículo en su contexto completo, Pablo está hablando acerca de la ley y cómo bajo la ley muchas cosas eran de cierta forma. Bueno, ahora llegando Cristo va a unir esas diferencias entre hombre y mujer que antes habían en la ley, pero no se refiere al ministerio, se refiere a una separación muy marcada que había, porque en el tabernáculo de Moisés, igual que en el de Salomón, las mujeres ni siquiera podían entrar, ya no a ministrar, sino a acercarse al tabernáculo. Había un atrio para mujeres especiales que estaba después del de los hombres, porque estaba el lugar santísimo, el lugar santo, y luego estaban los atrios, y luego donde llegaban los hermanos, y hasta más atrás las mujeres, y ellas no podían pasar. Habían diferencias marcadas entre hombre y mujer. Las mujeres no se les daba libertad de hacer votos si no iba alguien que las pudiera vedar. Todas estas diferencias terminan en Cristo, pero eso no abarca el asunto ministerial. Hay que leer el contexto completo. Usted lea en casa del versículo 19 al 29 y se dará cuenta que Pablo no se refiere a que la mujer y el hombre ya son igual ministerialmente. Así es que este versículo que ellos usan supuestamente para avalar que la mujer puede predicar y puede enseñar, por el contrario, este versículo sirve para puntal de mi estudio. En lugar de que es para beneficio de su enseñanza de ellos, a mí me ayuda mucho más, porque en el contexto estamos analizando que esa diferencia que en el Antiguo Testamento estaba, ahora se modificó solamente en el trato, mas no en el ministerio. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Sin embargo, a pesar de la claridad del Antiguo Testamento, donde no hay ningún respaldo por lo que acabamos ahorita de acomodar estas mujeres que son referencia, habrá quien se siga aferrando y buscará en el Nuevo Testamento, siendo que en el Antiguo Testamento ya vimos que ni Hulda, ni tampoco la reina Esther, ni tampoco Ruth, ni Débora pueden ser referencias. Bueno, entonces ellas se van a aferrar a decir, no, pero es que en el Nuevo Testamento sí hay mujeres que se les permite predicar y sí hay mujeres líderes. Y voy a mencionar los ejemplos comunes que estas personas usan, estos hermanos y hermanas. Uno de los más fuertes es la mujer samaritana. Ella aparece en San Juan 4, es aquella mujer que habla con Jesús en el pozo, y
pues la Biblia dice que después de que el Señor se reveló a ella como el Cristo, ella corrió a la ciudad de Samaria y les anunció, y ahí vienen todos, y porque dice, no sé si se vino toda la ciudad o media ciudad, pero ahí da a entender que se vinieron muchísimos. Y cuando escucharon al Señor, ya le dijeron, ya no creemos solo por tu dicho, sino que ahora nosotros lo hemos visto. Así es que quien toma este pasaje dice, mira, está muy claro, esta mujer fue y predicó. Bueno, igual se oye muy cierto, se oye, ay, pues sí, creo que es verdad, las mujeres somos tremendas, las mujeres piensan así. Pero antes de que usted piense que es tremenda, debe de tener presente ahora que así como hicimos la diferencia de profetizar y ser líder o enseñar, hay una diferencia entre testificar y predicar. Testificar no es lo mismo que predicar. Predicar abarca un estudio, citar las Escrituras, armar un tema, dar una enseñanza, traer las almas a Cristo. Eso sería una predicación, y lo podemos ver en las predicaciones de Pedro, de Pablo, de Felipe. Esas son predicaciones. Y de la mujer samaritana se dice a la letra se lee que ella testificó, ella dio su testimonio. Entonces, dar testimonio en diferentes iglesias tienen un espacio para que los hermanos pasen y den un testimonio a la congregación. Testimonio se deriva de la palabra testigo. Entonces, ¿qué es lo que dice un testigo cuando se le manda a llamar? No se pone a predicar. Un testigo narra lo que vio, lo que vivió, lo que escuchó. Él solo dice, esto es lo que yo vi. A mí me consta que eso es lo que hace un testigo. De ahí viene la palabra testimonio. Y cuando un cristiano pasa a testificar, a dar su testimonio, pasa a decir lo que vivió, lo que el Señor hizo en su vida, lo que el Señor hizo a través de él. Ese es un testimonio, no una predicación. Cuando aquí pasan nuestros hermanos y dan su testimonio y ya después dicen, bueno hermanos, este fue mi testimonio, Dios les bendiga, y se van a su lugar, nadie dice, ay, qué buena predicación. Pues no es lo mismo testificar que predicar. ¿Cómo toman a una mujer que dio su testimonio como referencia de predicadoras? Y a usted le causa gracia, pero lo hacen en congresos nacionales. Ahí están las mujeres citando esa referencia para que vea el tamaño de ignorancia o de falta de luz sobre las Escrituras. Por tanto, esta mujer no puede ser referencia. Y puedo agregar algo más. La predicación consiste en llevar las buenas nuevas del Evangelio. Eso es predicar. Esta mujer no tenía ningún evangelio que iba a predicar. Jesús lo único que hizo con ella fue revelarle su vida. Decirle, 5 maridos has tenido, con el que vives ahora no es tu marido. Y ella dijo, me parece que eres profeta. Esperamos al Cristo, el Señor dijo, yo lo soy, y corrió. Eso fue todo. ¿Cuál predicación? No tenía ni Biblia, nunca había estado en un culto, no pudo haber ido a predicar. Sin embargo, este tipo de desviaciones, y por qué no decirlo hasta de disparates, se predica y se cree hoy en día. ¿Alaban a Dios? Tenemos también una mujer que también es muy usada como referencia, y es Priscila, quien junto con su esposo Aquila le compartieron a un abogado, a un cristiano que era abogado, Apolos, un varón muy poderoso en las Escrituras, y le tocó a esta mujer y a su esposo compartirle a Apolos que el Cristo ya había llegado. Porque Apolo solo predicaba a Juan el Bautista como profeta. Él solamente predicaba el bautismo de Juan. Se le había pasado por alto que el Mesías ya había llegado a la tierra. Entonces, cuando
Aquila y Priscila lo escuchan predicar, le mandan llamar cuando él termina su sermón aparte y le empiezan a hablar con más detalles, que el Mesías del cual él hablaba que un día iba a venir, ya había venido, y que Juan lo conoció y que Juan lo bautizó, y le empieza a exponer más ampliamente. Entonces Apolo se anima, recibe a Cristo y fue una pieza importante en los comienzos de la iglesia para la expansión del evangelio. Pero ahí está Priscila. Bien, de ella se podría decir que es la única mujer, la única, escúchenlo bien, la única, no hay dos, la única mujer en toda la Biblia que probablemente predicó. Probablemente predicó, porque la Biblia dice que ambos le expusieron. No dice precisamente que ella lo hizo, sino que ambos le expusieron. Pero vamos a dar por sentado de que sí predicó, ya para que no se enojen las predicadoras. Bueno, sí predicó, para que no te enojes, sí predicó. Bien, ahorita vamos a hablar de ella un poquito. Voy a mencionar también, se mencionan otras mujeres que acompañaron a Pablo. Una de ellas se llamaba Síntique, Evodia es otra. También aparece una hermana que se le llama diaconisa en una ciudad llamada Cencrea. Esto está en Romanos 16. Entonces, estas otras mujeres, esta diaconisa es Febe. Estas mujeres también son referencias para predicadoras y para líderes. Bien, ¿qué podemos decir de todas estas mujeres? Bueno, vamos a mencionar dos cosas sobre estas mujeres. Exceptuando a Priscila, los otros pasajes donde se mencionan a estas mujeres, todos los pasajes son subjetivos. Repito, exceptuando a Priscila. De Priscila sí se menciona que fue y le compartieron a Apolos, pero de todas las otras, Síntique, Evodia, Febe, cualquier otra mujer que en el Nuevo Testamento aparezca aparentemente predicando, lo que se menciona de ella es subjetivo. Si son subjetivos los versículos, entonces no podemos declarar algo específico. Para poder señalar algo como específico, tiene que ser objetivo. Me voy a bajar un poquito para los que no entienden estos conceptos. Cuando se declara algo objetivo es cuando lo que se está declarando no tiene manera de discutirse. ¿Por qué? Porque la razón, la lógica, los sentidos lo declaran como tal. Si yo digo, esta pared es blanca, bueno, esta es una declaración objetiva. No hay manera que alguien diga, para mí es negra o para mí es azul. Pero si yo digo, hablando de un ejemplo muy común, este vaso con agua está lleno o está vacío, o está medio lleno o está medio vacío. Esta es una declaración subjetiva porque aquí dependerá de cómo usted lo ve. Los pasajes que se hablan de estas mujeres son subjetivos porque no dicen que predicaron. Ellos interpretan que predicaron. Porque Pablo habla de Síntique y Evodia y dice, esto viene en Filipenses 4, no recuerdo ahorita el verso, pero dice que colaboraron conmigo. Nada más. Dice que colaboraron. Unos interpretan que predicaron, pero eso es subjetivo, colaboraron. Se puede colaborar de múltiples formas. Ejemplo sencillo. Voy a decir una frase subjetiva. Yo construí esta iglesia piedra por piedra y el hermano Agustín me ayudó. Y el hermano Agustín me ayudó. Eso es subjetivo. Si alguien quisiera interpretar esa frase y dijera, el hermano Agustín también es albañil porque él le ayudó al pastor. Pero yo nunca dije que me ayudó en la albañilería. Yo dije que me ayudó. Pudo haberme ayudado a pintar, pudo haberme ayudado a ir a pagar las facturas, a pedir el material, pudo haberme ayudado de muchas formas. ¿Y cómo colaboraron estas mujeres con Pablo? No lo sé.
acercándole la comida, hospedándolo, llevando las cartas, trayendo las cartas. No dice que predicaron. El versículo es subjetivo. Por lo tanto, no se puede tomar a favor de que estas mujeres predicaron. Eso es lo que ellos interpretan. ¿Alaban a Dios? Así es que es muy entendible que estas frases subjetivas, como estos versículos, se pierden en el subjetivismo. No hay manera de ponerlas a favor ni en contra. ¿Qué si yo interpreto ese versículo? Estas mujeres ayudaron a Pablo a lavar su ropa. Y esto es así. Y ustedes, mujeres, tienen que lavar la ropa del pastor. ¿Alaban a Dios? No, pero ¿y yo por qué? Porque estas mujeres lavaron la ropa de Pablo. ¿Dónde dice? Aquí dice que colaboraron. Y así es también con la predicación. Aquí dice que colaboraron. ¿En qué más sino en la predicación? Esa es tu idea. Esa es tu interpretación. Mas no tenemos nada claro. Alabar a Dios. Segundo lugar, cuando Priscila predicó, ahora sí vamos a hablar de Priscila. Cuando Priscila predicó, las cartas pastorales todavía no se escribían. Eso es importantísimo. Esto lo explico con detalles. Explico una parte en la cápsula que hice para hablar en contra de las mujeres predicadoras, y otra la pueden encontrar en mi página, en un artículo que escribí, ¿por qué las mujeres no pueden ser pastoras? Ahí ya amplío otros puntos que no menciono en la cápsula. ¿Cómo es que cuando Priscila y Aquila llevaron su mensaje, las cartas pastorales todavía no se escribían? ¿Qué nos dice esto? Bueno, que todavía hombres y mujeres cristianos en aquel tiempo no tenían su rol ministerial bien establecido en la iglesia. No se sabía quién podía predicar y quién no podía predicar, quién podía ser diácono y quién no podía ser diácono, quién podría tomar el cargo de obispo y quiénes no calificaban, porque todavía no había una referencia, todavía las cartas de Pablo no se escribían. Cuando las cartas de Pablo se escribieron, y como en aquel tiempo no había copiadoras, habían que estar copiando cada una de esas cartas y luego enviarlas a otras iglesias. El tiempo que transcurrió de Priscila y Aquila a que las cartas se escribieron y se dieron a conocer, los hermanos hacían lo que ellos creían conveniente. Pero una vez que las cartas se escriben y se leen en cada iglesia, esto es lo que dijo el Espíritu Santo a través de Pablo: de ahora en adelante los diáconos solo pueden ser diáconos si, y leían los requisitos. Solo puede haber obispos que no sean divorciados. ¿Por qué? Porque el requisito, dijo Pablo, que sean maridos de una sola mujer. Antes hasta los divorciados. Había un hombre que tomó un cargo de obispo. Esto está en la historia del cristianismo. En el siglo segundo, un hombre llamado Marción, que aportó una cantidad fuerte, hablando económicamente, aportó una cantidad de dinero fuerte en la iglesia del cristianismo y tomó una iglesia a su cargo. Y este hombre pues no andaba nada bien en su vida espiritual. Así es que Marción se hizo cargo, quedó como líder, como obispo de una iglesia. ¿Por qué? Porque no había cartas que establecieran el orden de los ministerios. Algo parecido a la época de los jueces. Cada quien hacía lo que le parecía. Así es que una vez llegadas las cartas, una vez que se establecen las cartas, las iglesias ahora sí pueden saber quién puede predicar, quién no puede predicar, quién puede ser diácono, cómo van a ayudar a las viudas, cuáles son los requisitos de los ancianos. Empieza a ponerse en orden, a estructurarse, a esquematizarse muy bien las funciones ministeriales. Y oh sorpresa, cuando Pablo dice las cosas son así, dice: y no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Una vez que se establece el orden
ministerial. Por tanto, tampoco Aquila podría ser la referencia. Priscila podía ser la referencia. El decir, bueno, pero Priscila predicó, sí, pero todavía no estaba el orden ministerial en las iglesias. Así es que ellos, a ver, por ejemplo, hoy en día, ¿por qué para escoger un ministerio no echamos suertes como los apóstoles? No decimos, ¿traes una moneda? Puro billete. Una moneda, por favor. Se las voy a devolver. Gracias. No decimos, ¿qué ministerio quieres? ¿Quieres ser pastor o evangelista? ¿Sol o hacen esto hoy en día las iglesias? No. Y ellos, los apóstoles, dice la Biblia que echaron suertes para ver quién tomaba el lugar de Judas. Pero llegadas las cartas, ya las cosas son diferentes. Nosotros no tomamos lo que fue antes del orden ministerial en las iglesias, sino después, ya que están establecidas, como quedó exactamente aquí en la Biblia. Aquí están las 3 cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Son las cartas pastorales que nos dicen cómo ejercer los ministerios dentro de una iglesia. ¿Alaban a Dios? Su moneda, si no me la quedo y luego la hermana se va a pie a su casa. Muy bien. A esto podemos agregar, ya nada más para remachar el clavo por si la cabecita se quiere salir, que cualquiera que quiera estudiar historia, hablando de historia cristiana, hay muchos libros muy buenos. Uno de los que recomienda el hermano Branham, que está muy bueno, es Los Mártires de Fox, Las 2 Babilonias del autor Hislop. La historia nos narra que no hubo mujeres predicadoras en el primer y segundo siglo. No hubo mujeres predicadoras. Todo eso comienza en el siglo XX y XXI. Pero antes no había mujeres predicadoras. Y si aparece una mujer a través de la historia, va a ser la excepción, hermanos. Porque por lo menos en el siglo I y II, la iglesia tenía muy presente las cartas de Pablo. ¿Alaban a Dios? Muy bien. La única manera en que estos predicadores ungidos por el espíritu feminista y estas mujeres predicadoras pueden salirse con la suya es torciendo las escrituras, nada más. No hay otra forma más que torciendo la Biblia y haciendo que diga la Biblia lo que ellos quieren que diga. De otra forma, no va a haber Biblia que respalde una mujer predicadora ni una mujer líder. Bien, analicemos las 3 razones por las que tenemos esta usurpación femenina a nivel mundial. 3 razones por las que tenemos la usurpación femenina a nivel mundial. Número 1, la época que vivimos, la época de los derechos de la gente. Estamos en la edad de la Odisea y la palabra la Odisea quiere decir los derechos de la gente. Así es que en esta época todo ser humano está reclamando sus derechos. De hecho, es hasta este siglo que nació esta Fundación de Derechos Humanos. En la ONU, en 1945, se estableció los derechos a la vida. Esto nació por causa del asesinato, del genocidio de Hitler con los judíos. Y empiezan a nacer nuevas leyes que le otorgan derechos al ser humano. Y entre ellos la mujer. Yo tengo derecho igual que el hombre, no solo el hombre, yo tengo derecho. Este es un estribillo muy usado por las mujeres feministas. Tenemos derecho. Segundo lugar, en esta edad se presenta un hasta aquí del abuso del poder. Como la mujer ha sido víctima de la autoridad del hombre,
El hombre ha sobrepasado esa autoridad, ha abusado de esa autoridad y ha maltratado a la mujer en diferentes aspectos. Hoy en día todavía lo que es la violencia hacia la mujer casada, pues está al día. Entonces, a lo largo de la historia ha habido mucho ataque, mucho abuso, mucha agresión, mucha violencia sobre la mujer, y las mujeres, aprovechando la época de los derechos, han puesto un hasta aquí. Y esto también tiene que ver el que ellas se hayan brincado las trancas y hayan dicho, pues en las iglesias no solo los hombres, también nosotros. Ellos siempre quieren tener el control. Así es que esta es la segunda razón. Y la tercera, una influencia espiritual mundial para contradecir la Biblia. Porque obviamente, al hacer algo diferente a lo que Dios estableció, el diablo se salió con la suya. Si Dios dijo a la derecha y el diablo nos convence a la izquierda, el diablo se salió con la suya. Y si Dios dijo la mujer no y el diablo dice la mujer sí, hay esa unción espiritual ahorita en todo el mundo para contradecir la Biblia. Ellos alegan, estos predicadores, igual que las mujeres, que Dios es quien los usa, que Dios es quien los unge para predicar, porque no vamos a negar que hay mujeres que predican muy bien. Pero, de acuerdo a la historia, ¿cómo fue que comenzó todo la caída? ¿Cómo es que la mujer se salió de su lugar? En esa misma historia encontramos que no solo Dios unge para predicar a alguien. Satanás también trae unción para predicar porque ungió a la serpiente para predicarle a Eva. La serpiente le predicó a la mujer lo mismo que Dios les había dicho, nada más le torció por ahí el asunto de que en lugar de que sí iba a morir, no morirás. Así es que esas unciones que tienen ciertas mujeres, de que es que predica muy bien, Dios la tuvo que ungir. Si Dios la estuviera ungiendo, entonces Dios mismo se estuviera contradiciendo él mismo. Es como si yo castigara a mi hijo y le dijera, ¿sabes qué? Hiciste muy mal y no vas a salir. Ven, aquí está para el pasaje. ¿Cómo? Lo castigo y le digo que no va a salir y luego yo mismo le doy para que se vaya. Si usted está ahí enfrente viendo este cuadro, dirá, ¿está loco usted, hermano? No vas a salir, hasta con mucha autoridad, no vas a salir. Ven, no te tardes. O sea, yo mismo le doy. Y luego Dios dice a la mujer, no permito que la mujer enseñe. Y luego él la unge. Por favor, ¿en qué cabeza cae? Yo no sé quién la unja. Y entre esas unciones, muchas sí son del diablo. No importa que predique muy bien. Dios le dijo que no y ese no es no. Que no se quieran acatar. Bueno. Vayamos preparando el campo para aterrizar. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 2, el versículo con el que abrimos el servicio. Este único versículo debe de ser suficiente para que la mujer no se atreva a predicar, no se atreva a tomar un cargo de líder. Este único versículo. ¿Ya lo tenemos? Dice allí en 1 de Timoteo 2:11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este versículo o estos versículos no tienen nada de subjetivo. Son estrictamente objetivos y dice claramente, no quiero que enseñe, no quiero que tome dominio sobre el hombre. Y yo me pregunto, ¿cómo es que una mujer pudiera ser pastora sin tomar dominio sobre el hombre? Un pastor tiene que tener dominio sobre su congregación, porque la Biblia le manda a la congregación que obedezcan al pastor. Y 1 de Pedro 5 también dice, sujetaos
a vuestros ancianos. No puede existir un pastorado, el ministerio de pastorado, sin autoridad, sin tener dominio sobre los hombres. Pues Dios le dice a la mujer, tú no vas a tener dominio sobre ningún hombre, ni sobre tu esposo, ni sobre otros. Y si no puede tener dominio, esto responde nuestras preguntas. No puede ser pastora. Pero es que el pastor tiene mucho trabajo y va a salir y se tiene que ir. Y la copastora le va a ayudar. No puede tener dominio cuando el pastor se va. Porque sería como pedir permiso para quebrantar la Biblia en lo que se va tantito su esposo y ya que regrese su esposo la vuelve a obedecer. Por tanto, no puede haber copastoras, tienen que ser copastores. Si él va a dirigir y va a tomar control, va a tener dominio sobre hombres, el copastor igual que el pastor, por tanto la hermana no puede hacer. ¿Alaban a Dios? Pero quede la pregunta, ok, ya la mujer dice, está bien, ya te saliste con la tuya, no voy a ser pastora, ya. Tampoco copastora, yo quería por lo menos el hueso de copastora, ya ni tampoco copastora. Pero déjenme predicar, no sean malos. Yo sé mucho, Ok, ella quiere por lo menos predicar, pero dice, no le permito tomar dominio ni enseñar. Y Pablo, increíblemente, cuando va a decir por qué razón, nos va a llevar hasta el Génesis, ahí donde pasó todo. Quiere decir que ya habían pasado 4100 años y a Dios no se le olvidaba lo que hizo esa mujer. Lo tenía presente. Ve ahí en el versículo 13. Bueno, repito desde el 11 para hilar todo. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Esa es la primera razón. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Está dando, no teniendo por qué Dios darnos explicación, porque Él como Dios puede decir así se hace y punto. No tengo por qué decirte por qué así se van a hacer las cosas. Pero aún así, queriendo ayudar nuestra cabecita conflictiva y sobre todo ayudando a las hermanitas y a las que tienen talento y son muy inteligentes y están muy preparadas y todo se les queda. Todavía Dios queriendo ayudarlos, dice. Primero es que tú apareciste después, primero apareció el hombre. Pero segundo, debes de tener presente que mi hijo no fue quien fue engañado, fue la mujer. Entonces, esto une completamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento tocante al asunto de que la mujer no es invitada a ejercer ministerio de liderazgo ni de enseñanza. Está uniendo los dos. Pablo ahora se los dice a su generación y se lo trae desde allá. Yo no sé si existió otra carta que se haya perdido, no lo sé, es un suponer, donde Pablo haya ampliado esto y haya dicho lo que yo estoy predicando ahorita. Vean cómo ni Moisés usó mujeres, ni Salomón usó mujeres, ni en ningún libro del Antiguo Testamento hubo mujeres en el liderazgo ni en la enseñanza. Por tanto, ahora Pablo pudiera agregar, hoy en día tampoco permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. ¿Alaban a Dios? Para mí está muy claro. Y no estoy forzando a que la Escritura diga algo que no dice. No estoy diciendo, si ponen cuidado, si analizan, si ven así, mire, parece que hay un no. Sí, creo que sí hay un no. O
No estamos tratando de que la Biblia diga otra cosa, solo estamos dejando la Biblia tal como está. Ellos, los que tuercen la Biblia, ellos sí tienen que buscar la manera de que diga otra cosa, porque salen con que, pero aquí no se refería a eso, hermano. No se refería a eso. No se refería. Déjeme explicarle. Y ya empiezan a meterse por ahí por laberintos, hasta que logra que la Biblia diga otra cosa. Pero aquí sería muy difícil que ellos nieguen todo esto, porque entonces tienen que negar toda la continuidad que hemos venido analizando, que mantiene el Génesis hasta 1 de Timoteo, donde no hay una mujer predicadora, donde Dios no le permite. Es más, solo voy a agregar 2 versículos que no tenía aquí incluidos en mi estudio, pero hay mucho de dónde tomar, hay mucha tela de dónde cortar para demostrar que la mujer no tiene ningún asunto en el púlpito ni en el pastorado. Ni siquiera se le permite a la mujer, si es enseñarle al hombre, eso incluye al vecino, al del periódico, a su esposo. Y si la mujer dice, ¿y el de la leche? Ni el de la leche, porque si es hombre, a ningún hombre no permito a la mujer enseñar ni tener dominio. 2 cosas, enseñar ni tener dominio sobre el hombre. Y como su esposo es hombre, ni siquiera le permite a su esposo. Abran 1 de Pedro capítulo 3. ¿Ya está la escritura? Dice en el versículo 1: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo van a ganar esas mujeres a los demás? Sin palabra. No es ve y predícales, para que también los que no creen sean ganados sin palabra. Tú no puedes predicar, pero por tu conducta armoniza el Espíritu Santo en Pedro con el Espíritu Santo en Pablo. La mujer puede ganar al marido y a otros sin palabra, pero con su testimonio, con su conducta, es como Dios le da la libertad de ganar las almas. ¿Alabar a Dios? De aquí van a surgir muchísimas preguntas, pero bueno, el tema es amplio. Uno tiene que prepararse bien para poder tener siempre respuesta certera. Estos predicadores ignorantes, como otras mujeres ambiciosas de autoridad, van a insistir hasta que obtengan lo que obtuvo Balaam. Balaam estuvo insistiendo con el Señor a que le diera permiso de maldecir a Israel. Insistió hasta que el Señor le dijo a Balaam: ve con esos hombres. Y estas mujeres van a sacarle un Dios, un sí, ándale, ve a predicar. Pero eso no quiere decir que Dios las mandó ni que esté de acuerdo. Ellas forzaron la situación. Pongámonos de pie, hermanos.